Buen día, les saluda Yaritza Turcios, médico residente del cuarto año del posgrado de Radiología e Imágenes. Hoy vamos a discutir el tema de columna posquirúrgica y los hallazgos principalmente por resonancia magnética. La lumbalgia es uno de los principales problemas de consulta clínica en donde supone en muchos de los casos limitación física y ocupacional en el paciente afectado. Por ende, en los últimos años ha incrementado el número de procedimientos quirúrgicos para resolver este problema. Asimismo, supone un reto diagnóstico, ya que la información mediante las modalidades de imagen es muy variada. Hay que tener inicialmente algunas consideraciones anatómicas como recordatorio para ubicarnos a la hora de revisar las imágenes. En esta diapositiva podemos observar planos coronal y axial de las vértebras lumbares. La columna lumbar es el referente de la patología y complicaciones a nivel de la columna vertebral en general. Se pueden solapar los hallazgos a nivel de las estructuras de la columna cervical y torácica. Sin embargo, sabemos que generalmente se ve afectada por patología degenerativa el nivel lumbosacro. En esta imagen volumétrica podemos ver la disposición de la articulación intervertebral, la cual está interpuesta por un disco intervertebral. Este disco es uno de los elementos que al producirse procesos herniarios de tipo protrusión o extrusión hacia la región dorsal puede incidir en el canal espinal y condicionar síndromes radiculares. En el plano axial podemos distinguir varias estructuras que van desde el cuerpo vertebral interpuesto por el disco intervertebral, en donde debemos conocer las manifestaciones por imagen y las consideraciones anatómicas en su composición por un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Asimismo, tener conocimiento de los elementos posteriores, ya que cualquier afectación en este nivel puede condicionar estenosis raquídea que suponga un manejo quirúrgico o morbilidad en el paciente. La disposición del trayecto de las raíces nerviosas tiene su trayecto de salida a través de los neuroforámenes que están interpuestos hacia las regiones laterales. Podemos identificar los pedículos, las apófisis transversas, las láminas que confluyen hasta la apófisis espinosa. Asimismo, tenemos las articulaciones facetarias que al condicionar hipertrofia, procesos degenerativos que se traduzcan en artrosis, puede también condicionar estenosis del canal raquídeo. Otro de los elementos que tenemos que considerar son las estructuras ligamentarias. Aquí podemos ver gráficamente el ligamento amarillo y la grasa epidural. Medial a todas estas estructuras se encuentra el saco dural, junto con la disposición de las raíces nerviosas. En el plano coronal debemos tener el análisis del trayecto de salida de las raíces nerviosas, ya que se pueden ver afectadas por patologías tanto al nivel discal, a nivel del receso lateral, a nivel del foramen o de localización extraforaminal. Cualquier patología en dichos niveles puede condicionar sintomatología en el paciente. Además, tener en consideración el nivel distal del cono medular hacia L1 o L2, ya que el trayecto de salida de las raíces nerviosas se dispone a través de la caudequina y con su trayecto de acuerdo al nivel en los neuroforámenes. Al tener esta consideración, vamos a suponer qué tipos de patologías podemos encontrar. Generalmente son síndromes radiculares. En muy raras ocasiones, en los niveles proximales podemos encontrar mielopatía asociada, pero la principal sintomatología va asociada a compromiso radicular por obvias razones. Entendidas las consideraciones anatómicas,
debemos manejar algunos aspectos clínicos básicos del compromiso de las raíces lumbosacras. En esta gráfica tenemos ejemplificado los principales compromisos o síndromes asociados a la compresión del trayecto de salida de las raíces. Generalmente se ejemplifican de L4, L5 y S1. La evaluación clínica va orientada a determinar si existe un compromiso manifestado por debilidad o alteración en los reflejos o alteraciones motoras o sensitivas. En ese caso, podemos realizar una evaluación de tamizaje del compromiso de las mismas, sea unilateral o bilateral, cuando el paciente tiene dificultades para levantarse después de encuclillarse, supone un compromiso a nivel de L4. Para caminar en los talones, supone un compromiso a nivel de L5 y para caminar en la punta de los dedos a nivel de S1. Asimismo, se pueden evaluar reflejos que principalmente se asocia a la alteración del reflejo rotuliano a nivel de L4 y el reflejo aquiliano supone compromiso a nivel de L1. Esto para orientarnos en las solicitudes que nos envían los médicos tratantes para saber qué hallazgos podemos encontrar. Asimismo, existen algoritmos. Este es tomado de unas guías clínicas utilizadas en Chile que orientan sobre la conducta a seguir al debutar un paciente con un síndrome de dolor lumbar. Inicialmente, ¿qué debemos determinar? Si existe compromiso radicular o no. Al no existir compromiso radicular, mediante un examen físico y neurológico básico, otra de las alarmas que debemos determinar es si existen signos de alarma conocidos como banderas rojas. Más adelante los detallaremos. También determinar el tipo de manejo. Si el paciente cuenta con factores de riesgo o signos de alarma, debe ser manejado por un médico no especialista. De acuerdo al comportamiento que tenga en base al tratamiento, pues puede ser una conducta regresiva. Si el paciente presenta banderas rojas o signos de alarma, debe ser derivado inmediatamente al especialista. Si existe compromiso radicular, inicialmente debemos determinar si hay factores que orienten a un síndrome de Caudequina. ¿Cuáles son los síntomas asociados a el síndrome de Caudequina? Generalmente van orientados a cuadros determinados por dolor lumbar con extensión radicular, unilateral o bilateral. También puede existir un déficit motor grave y generalmente este tiende a ser progresivo. Puede también tener compromiso esfinteriano con retención urinaria o incontinencia fecal, y disminución del tono de los esfínteres. Otra de las características sensitivas es la anestesia en silla de montar. Si el paciente presenta cualquiera de estos síntomas o todos, debe ser derivado inmediatamente al especialista porque es una urgencia médica que amerita un tratamiento inmediato, especializado. Si existe compromiso radicular, inicialmente debe ser evaluado por un médico no especialista en el campo y en base a la respuesta al tratamiento que el paciente en estudio tenga, debe ser determinado si es candidato a la realización de estudios de imágenes. Aquí es donde entra nuestro papel, ya que no debe existir un uso indiscriminado de las modalidades diagnósticas y estamos para sugerir qué tipo de modalidad se debe utilizar. Si el paciente tiene hallazgos que suponga un manejo especializado, debe ser derivado inmediatamente. ¿Cuáles son las banderas rojas o criterios de alarma en el paciente que debuta con un síndrome de dolor lumbar agudo? Son en base a sus antecedentes. Dentro de ellos, si ha tenido traumatismo en los últimos 30 días, ya que en estos casos pueden existir compromisos secundarios a fracturas. Si el paciente tiene uso de corticosteroides de forma permanente, generalmente supone riesgo de fracturas por las alteraciones en la resorción ósea que produce, o debido a factores de inmunosupresión puede aumentar el riesgo de infecciones.
La edad es un factor de riesgo muy importante, ya que en un grupo etario mayor de 65 años podemos tener fracturas patológicas asociadas a procesos neoplásicos, sea primarios o metastásicos, y fracturas en general. En aquellos pacientes con osteoporosis ya conocida, podemos tener riesgo de fracturas. Y si ya son pacientes conocidos por procesos neoplásicos primarios en pulmón, mama, riñón, próstata u otros, pero particularmente estos tienen afinidad por la extensión metastásica a hueso. En estos casos debemos buscar procesos infiltrativos. Si el paciente tiene dolor nocturno intenso que no remite o mejora en decúbito, también tiene riesgo de procesos neoplásicos o infecciones. Y evidentemente en aquellos síndromes febriles persistentes donde no se determina la causa y va asociado al dolor lumbar y que además puede tener pérdida de peso, hay que buscar compromiso neoplásico o infeccioso. Y otros factores que van asociados a inmunosupresión como el VIH o el uso de drogas intravenosas. La edad es otro factor de riesgo en donde el dolor lumbar no es esperado en menores de 18 años. Si existe, debemos considerarlo una bandera roja para ser exhaustivos en el diagnóstico. Una vez conocidos e integrados los conocimientos anatómicos y la integración con las consideraciones clínicas, podemos decidir si el paciente es candidato a cualquiera de las modalidades de imagen. ¿En qué casos está indicado el estudio de imágenes? En aquellos pacientes que presenten dolor radicular que no ha respondido luego de 6 semanas de tratamiento médico. Bien realizado, si presenta déficit neurológico progresivo o si ese dolor es intratable. Y evidentemente, como ya hemos sido redundantes al respecto, si presenta alguno de los criterios de alarma denominados banderas rojas. ¿En qué situaciones suele considerarse el manejo quirúrgico? En el dolor radicular refractario al tratamiento médico, cuando existe compromiso neurológico progresivo, cuando ese dolor se vuelve intratable, o factores asociados al síndrome de la caudequina. Estos son consideraciones generales, sin embargo, aquí pesa el criterio del servicio médico tratante especializado porque integra incluso factores de riesgo propios del individuo que pueden ser modificables o no modificables y puede tener otras consideraciones previas que incluso van orientadas a la terapia física. Una vez decidido el manejo quirúrgico, es importante que conozcamos a qué tipo de imágenes nos vamos a enfrentar. La principal preocupación del médico tratante, en este caso el neurocirujano, es el síndrome de cirugía fallida de columna. También se le conoce como síndrome de fracaso quirúrgico. Y son las complicaciones asociadas. ¿Qué se espera cuando un paciente se somete a un procedimiento quirúrgico para resolver algún proceso herniario, fracturas, entre otros? Esperar la resolución o mejoría de sus síntomas. El síndrome de cirugía fallida de columna es aquel que se presenta la persistencia de los síntomas o incluso la exacerbación del cuadro clínico que tenía previo a la cirugía. Evidentemente, el paciente espera un resultado exitoso. En estos casos, el paciente puede tener complicaciones secundarias asociadas que se unan a otros factores de riesgo o condiciones degenerativas que ya tenía previamente. El éxito en este tipo de cirugía se espera hasta un 90% de los pacientes, pero hay un pequeño y no desestimado porcentaje que va desde el 10 al 30%, incluso otras literaturas mencionan hasta un 40%, que puede presentar complicaciones. Pero el mínimo esperado es hasta en un 10%. Debemos integrar aquí factores de riesgo del individuo que condicionen el riesgo-beneficio de someterse a un procedimiento quirúrgico.
La literatura incluso menciona que desafortunadamente es una de las principales indicaciones de resonancia magnética. Estos pacientes suelen tener estudios repetitivos posteriores en búsqueda de respuesta a su problema y su sintomatología. Sin embargo, el considerar una segunda o tercera reintervención es bastante riesgoso, ya que en una segunda intervención disminuye el porcentaje de éxito hasta en un 80 a 67%. E incluso hay pacientes que llegan a considerar una tercera intervención en acuerdo con su médico tratante y en estos casos suele disminuir hasta menos de un 30%. Entonces es algo que sí se debe valorar en cuanto al riesgo y al beneficio, pero en el caso de estos pacientes sí son sometidos a muchas complicaciones, incluso laborales, debido al compromiso radicular que suele tener limitaciones variadas. Antes de realizar el estudio radiológico postoperatorio, debemos preguntarnos cuatro aspectos específicos. ¿Qué causa motivó la cirugía? La técnica quirúrgica empleada, el cuadro clínico actual y el tiempo de evolución. La respuesta a estas 4 preguntas va a determinar qué tipo de modalidad diagnóstico vamos a utilizar, si vamos a valernos de más de una y los posibles hallazgos a encontrar. Los procedimientos quirúrgicos más frecuentes son la laminectomía y la disectomía en general. No son procedimientos mutuamente excluyentes. Incluso se debe realizar la laminectomía para poder abordar el disco afectado. Otro de los procedimientos que existen es la fusión ósea o artrodesis. En estos casos se vale de muchos implementos ortopédicos, mucha instrumentación para poder lograr el éxito y la colocación en general de material ortopédico que tiene un espectro muy variado. Antes de analizar las imágenes es importante que tengamos una idea gráfica de cómo son estos procedimientos. En esa primera imagen a su izquierda podemos observar el tipo de abordaje con laminectomía. Esta puede ser unilateral, considerado en estos casos como hemilaminectomía, o puede ser bilateral, que condiciona resección obvia de la apófisis espinosa. La disectomía, en esta segunda imagen podemos ver el tipo de abordaje posterior que se realiza para poder tener acceso al material herniado o disco nativo y poder realizar la extracción que condicionaba previamente estenosis y compromiso radicular. Aquí en la tercera imagen pueden observar el uso de material ortopédico de tipo tornillos transpediculares que van unidos entre sí, en este caso con evidencia de acceso de 2 niveles vertebrales. También se pueden realizar fusiones vertebrales. Este procedimiento ha tenido mayor auge en los últimos años. Este se vale de distintos instrumentos o artefactos protésicos que incluso pueden llegar a resecar el disco nativo afectado y valerse de implementos de soporte intervertebral que permitan la estabilidad de la misma. ¿Qué modalidades de imagen podemos utilizar? Estas van desde la radiología convencional hasta la resonancia magnética. La resonancia magnética supone mayor información por la resolución espacial y temporal que posee. Sin embargo, no hay que desestimar el uso de la radiología convencional, la cual tiene amplia importancia cuando existe material protésico metálico, ya que es la que condiciona menos artefacto por los mismos. Asimismo, tiene amplia utilidad en el caso transoperatorio, ya que permite que el médico tratante tenga certeza del nivel evaluado y permita realizar marcadores durante el abordaje quirúrgico. La tomografía computarizada tiene un amplio papel, sobre todo para la evaluación de las estructuras óseas y del material metálico.
Sin embargo, suele tener importante artefacto dependiendo de las consideraciones técnicas previo a la realización del estudio. Es importante que las conozcamos para poder disminuir el artefacto destellante que producen los instrumentos protésicos metálicos. Asimismo, tener la consideración del tipo de material del cual están realizados, ya que se considera que hay menor susceptibilidad al desarrollo de estos artefactos de acuerdo a la densidad del material utilizado, y es menor en materiales como el titanio, y es menor que en materiales como el acero y el cobalto. El acero y el cobalto obviamente presentan un mayor artefacto por su mayor densidad. Hay algunas consideraciones técnicas a tener en cuenta, que son el kilovoltaje, obviamente el número de canales que posea el tomógrafo en uso, ya que entre más canales posea, se disminuye el artefacto, ya que aumenta la velocidad de adquisición. Asimismo, podemos tener un menor corte que disminuye el número de artefactos. En muchas ocasiones se debe recurrir a aumentar el kilovoltaje para disminuir los mismos, y se debe utilizar un menor pitch, un menor desplazamiento de la mesa. Entre más fino sea el grosor de corte, generalmente supone menores artefactos. Al tener todas estas consideraciones, podemos tener una información postprocesado de mejor calidad y valor diagnóstico. La resonancia magnética, como mencionaba en un inicio, es la que tiene mayor resolución espacial y temporal. Sin embargo, no hay que pasar por alto que cuando el paciente ha sido instrumentado suele tener artefactos de susceptibilidad en donde altera la visualización adyacente al sitio instrumentado. Por ende, se recurre a modificaciones también técnicas, que dentro de ellas el tipo de secuencias utilizadas. Se debe considerar que la dirección de la fase al realizar la adquisición debe ir unidireccional o paralela a la dirección del material protésico para disminuir los artefactos. Entrando en materia de la evaluación de resonancia magnética, hay secuencias básicas a utilizar. Estas son secuencias T1, T2, y se pueden utilizar secuencias de inversión-recuperación como la secuencia STIR, que nos permite una mejor caracterización de los hallazgos. La secuencia T1 tiene su importancia en la evaluación de la médula ósea. Utilizamos habitualmente planos sagitales y axiales. La secuencia T2, al realizar una mayor interfase por la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo, hace un mayor contraste per se de las estructuras nerviosas y todo el componente intrarraquídeo. La secuencia STIR tiene un amplio papel al realizarse saturación de la grasa para evaluar procesos infiltrativos e inflamatorios, ya que al suprimir la grasa podemos verificar con mayor intensidad de señal el líquido, edema o procesos infiltrativos. Aquí hay que subrayar el uso del gadolinio. En todo paciente postoperado debe utilizarse gadolinio. Repito, en todo paciente postoperado debe utilizarse gadolinio. ¿Por qué? Porque la búsqueda de complicaciones en un paciente postoperado va orientado a determinar si hay persistencia de hallazgos patológicos o si existen compromisos infecciosos, entre otros. El gadolinio, al ser un medio de contraste, permite el realce de estructuras de tejido de granulación, fibrosis, de cambios inflamatorios, dándonos mayor información entre todas las estructuras a evaluar. Esto tiene una explicación fisiológica, ya que al realizarse una injuria, sea con fines terapéuticos a nivel de una herida quirúrgica o en cualquier proceso reparativo tisular,
El tejido de granulación es un tejido de depósito en el proceso inicial de cicatrización hasta llegar a la fibrosis. Este aumenta la celularidad del sitio afectado, asimismo condiciona neovascularización con múltiples números de anastomosis que aumenten la permeabilidad vascular del sitio afectado y acelerar el proceso de recuperación. Por ende, las estructuras en dicho sitio van a tener mayor realce o van a tener realce al administrar gadolinio. Esto ayuda a tener en cuenta que en procesos de fibrosis o en el tejido de granulación inicial vamos a tener un realce al administrarlo, que va a permitir discriminar entre la persistencia de un proceso herniario, ya que el disco no tiene realce a menos que se encuentre inflamado. También debemos estimar los hallazgos postquirúrgicos normales. Estos van desde cambios sutiles en los planos de la piel, tejido celular subcutáneo y planos musculares, que pueden ser hallazgos normales, o la presencia de pequeños seromas y cambios inflamatorios, que estos pueden ocurrir en los primeros 6 a 8 meses. Sin embargo, hay otros hallazgos a nivel del sitio quirúrgico que son considerados normales. En la imagen inicial a su izquierda, de una secuencia T1, plano sagital, podemos identificar el abordaje a nivel de L5S1, con evidencia hacia el margen posterior del disco intervertebral de una imagen hipointensa que amerita descartar si hay persistencia de un proceso herniario de tipo protrusión. ¿Cómo lo vamos a descartar? Administrando gadolinio. En la segunda imagen podemos observar la presencia de realce al administrar medio de contraste. Esta es una secuencia ponderada en T1 con gadolinio. El realce está caracterizado como el área hiperintensa asociado al proceso cicatrizal que presenta realce hacia el margen posterior discal. Podemos observarlo en esta localización, descartando la persistencia del proceso herniario. Y vemos el realce hacia el sitio de laminectomía y resto de estructuras adyacentes. Otro de los hallazgos normales es el moldeamiento del saco dural hacia el sitio afectado, dependiendo del tipo de resección que se haga. En este caso, se realizó una laminectomía bilateral con resección de la apófisis espinosa. Vemos la ausencia de la apófisis espinosa. Y hay un moldeamiento del saco dural hacia el sitio afectado por un proceso reparativo normal. Si existe laceración de la dura madre, sí puede existir una complicación que la visualizaremos más adelante. Otra de los hallazgos normales es el realce en el sitio de fibrosis, que presenta tejido de granulación. Aquí observamos una imagen adquirida, la imagen A y B adquiridas en el proceso postquirúrgico reciente o precoz de un paciente masculino de 37 años con un abordaje a nivel de L5S1. En este paciente se realizó hemilaminectomía izquierda con evidencia de material o un contenido, densidad de tejidos blandos que ocupa el espacio epidural de predominio hacia el lado izquierdo. Al administrar medio de contraste vemos el realce homogéneo en todo ese trayecto, hallazgo que va asociado a el proceso cicatrizal. En un control a los 3 años se logra visualizar que hay disminución del realce. Sin embargo, no hay evidencia de recidiva del proceso herniario. Estos hallazgos son considerados normales. Las causas de cirugía fallida son evaluadas en función del tiempo y en función del tipo de complicación evaluada. Hay unas que son de aparición precoz, que van desde la colocación incorrecta del material ortopédico, otras complicaciones como hemorragias, infecciones,
la laceración dural que condiciona pseudomeningoceles, incluso si no damos la información adecuada o si hay un error del operador, puede existir cirugía a nivel equivocado. Aquí resaltar el papel de la radiografía en el transoperatorio, ya que permite evaluar localizadores anatómicos para el adecuado abordaje. Puede existir estenosis del canal o foraminal por procesos inflamatorios agudos, que pueden llegar hasta causas también de aparición tardía, o la persistencia de material quirúrgico que forme textilomas. Las causas de aparición tardía van desde fracturas del material ortopédico, fallo en la fusión o pseudoartrosis, espondilolisis o espondilolistesis, formación de cambios osteodegenerativos como osteofitosis, aracnoiditis, que es una complicación que supone cronicidad y aumento de la morbilidad del paciente, recurrencia de hernia discal o fibrosis. Entendidas en forma general cuáles son las complicaciones, vamos a pasar a evaluar cada una de ellas, o las principales. La fibrosis epidural, como les mencionaba, el proceso cicatrizal es un hallazgo normal en el proceso posquirúrgico. Sin embargo, es controvertido el papel de la fibrosis como una complicación. Esta, en un 8 y 14% de los casos, va asociado a fallas quirúrgicas, independientemente del tipo de cirugía. Pero les mencionaba que es controvertido el papel, ya que hay pacientes que tienen fibrosis extensa sin ninguna sintomatología. Pero ¿en qué caso llega a ser una complicación? Cuando condiciona compresión o irritación del trayecto de salida de las raíces nerviosas. En estos casos puede complicarse con radiculitis. En los pacientes con disectomía, esta puede estar presente en 1 a 2% de los casos y consiste en la formación de cicatriz dentro del espacio epidural. Este tejido fibroso en muchas ocasiones comprime, irrita y puede circundar las raíces nerviosas, comprometiendo el aporte sanguíneo de las mismas, así como el transporte axoplásmico, formando procesos inflamatorios e irritativos que condicionan síndromes radiculares. Este porcentaje de fibrosis aumenta de acuerdo al tipo de cirugía. Entre más instrumentado sea el procedimiento, más riesgo existe de la formación de fibrosis. Tenemos un ejemplo de cómo puede existir fibrosis aberrante que condicione compresión radicular. En esta imagen inicial ponderada en T1 observamos el acceso a nivel de la lámina derecha de este nivel vertebral, donde existió hemilaminectomía, identificando contenido, densidad de tejidos blandos que se extiende en todo el espacio epidural, desplazando ligeramente hacia la región medial el saco dural. Al administrar gadolinio tenemos un intenso realce que se extiende desde los tejidos blandos posteriores con afectación del sitio de la laminectomía y se extiende a todo el espacio epidural de predominio derecho, envolviendo el trayecto de salida de la raíz nerviosa ipsilateral asociado a radiculitis. Un segundo ejemplo, en plano sagital podemos ver la extensión con mayor detalle hacia la región posterior a nivel de los tejidos blandos. En estos casos puede constituir un hallazgo normal, sin embargo, de acuerdo a la compresión ya identificada en el plano axial, pudimos ver que este paciente sí tenía un síndrome radicular. Este próximo ejemplo es tomado del Seguro Social, un paciente evaluado en noviembre del 2018, masculino de 42 años, el cual tuvo un abordaje a nivel de L5S1 con laminectomía derecha. En la imagen inicial a su izquierda tenemos un plano axial ponderado en T1 identificando la extensión de material o contenido, densidad de tejidos blandos hacia el espacio epidural derecho, que desplaza medialmente el saco dural y al administrar medio de contraste presenta un realce homogéneo. Curiosamente, este paciente carece de sintomatología y es tal cual el ejemplo que ya había mencionado, que
la pauta la va a dar el paciente, si existe la complicación o no. Y aquí vemos el nivel abordado en un plano sagital. En el plano coronal podemos caracterizar con mayor detalle la extensión en el nivel afectado. En esta secuencia, un plano coronal con gadolíneo. El plano coronal también tiene un amplio uso por su efecto mielográfico, ya que permite en un acceso medial la evaluación del trayecto de salida de las raíces y de la caudequina. Por eso se denomina efecto mielográfico. Otra de las complicaciones que podemos encontrar es la hernia discal recidivante. En esta ocurre extensión del contenido discal más allá de los márgenes del sitio previamente abordado quirúrgicamente. En esta tiene un amplio papel el uso de la resonancia magnética, ya que la única forma de discriminar si existe fibrosis o hernia discal es con el uso de gadolíneo. Constituye del 7 al 12% de los síndromes de falla quirúrgica y de todos los casos se presenta a los 8 meses de la cirugía en un 12%. Aquí podemos identificar que la exactitud de la resonancia magnética para distinguir entre cicatriz y disco va desde un 96 a 100%, así que con mucha certeza podemos definir si existe o no la recidiva del proceso herniario. Quiero detenerme aquí para resaltar el tiempo de la realización de la cirugía. En un inicio mencioné que debemos respondernos esas 4 preguntas con el objetivo de determinar si existe o no la complicación. Si el estudio se realiza en los primeros 6 meses, podemos tener falsos positivos y conllevar a un estrés del paciente o abordajes innecesarios. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado, ya que en muchas ocasiones de 6 a 8 meses después de la cirugía podemos tener realces no patológicos asociados a los cambios inflamatorios y a la fibrosis o tejido de granulación ya explicados redundantemente. Entonces, tener mucho cuidado en qué momento indicamos la resonancia y si por obvias razones y es prioritario realizar el estudio, tener ese cuidado de los hallazgos que vamos a encontrar. En este siguiente ejemplo tenemos una secuencia inicial ponderada en T2 plano axial donde identificamos el ligero desplazamiento medial del saco dural por un contenido iso-intenso al resto de estructuras de tejidos blandos y ligamentarias que persiste en la secuencia ponderada en T1, que es caracterizado con más dificultad. Al administrar gadolínio vemos el realce del tejido epidural. Sin embargo, circunda un área de protrusión recidivante. Podemos ver con detalle cómo hay realce en la periferia de la protrusión que presenta este paciente hacia la región subarticular izquierda, compatible con una hernia discal recidivante. Otro ejemplo, evaluado en noviembre del 2019 en el Seguro Social, paciente masculino de 48 años, donde se evalúa una secuencia ponderada en T1 que demuestra la presencia de desplazamiento o indentación ligera del saco dural, mejor caracterizada con el gadolínio, donde se confirma la presencia de un proceso herniario de tipo protrusión, una hernia discal de tipo protrusión recidivante. Ese es el nivel afectado a nivel de L4, L5. Otro caso, paciente de 48 años, que nos ayuda a ejemplificar que en muchas ocasiones podemos tener falsa información si no administramos gadolínio. En este plano axial ponderado en T1 a nivel de L5-S1 identificamos ligera indentación también del saco dural. Al administrar gadolínio hay intenso realce
intenso realce en la periferia del disco asociado al proceso cicatrizal. En este caso, estamos frente a una fibrosis normal, sin evidencia de hernia. La aracnoiditis adhesiva es una de las complicaciones más graves y crónicas de los casos de cirugía fallida de columna, asociada a múltiples factores, ya que depende del tipo de abordaje, el número de cirugías, la instrumentación y factores de asepsia y antisepsia o condiciones inmunológicas del paciente. Ocurre entre 6 y 16% de los pacientes operados y resaltar que no tiene corrección. Es una complicación con alta morbilidad porque difícilmente se puede corregir por la extensión de la complicación. Y supone la inflamación de las leptomeninges afectando principalmente la caudequina y el trayecto de las raíces nerviosas en su salida. Ocasionalmente puede verse afectada la médula hacia el cono medular. De la Marter realizó una clasificación en base al tipo de compromiso. Como bien lo denominan, es un compromiso adhesivo por el proceso inflamatorio de las leptomeninges. Al inflamarse, estas pueden adherirse de múltiples formas. En el tipo 1 se realiza un conglomerado subdural con desplazamiento de las raíces nerviosas hacia el centro, graficada en esta primera imagen. En el tipo 2 existe adherencia a la periferia dando una pseudoimagen de saco vacío. Y en el tipo 3 es un hallazgo de mayor cronicidad en donde hay evidencia de fibrosis con retracción de tejidos blandos hacia el sitio afectado y produce un, entre comillas, plastrón de todas las estructuras hacia la región medial. Aquí hay algunos ejemplos de ese tipo de complicaciones. En esta imagen vemos una aracnoiditis de tipo 1 según de la Marter, en donde hay un conglomerado de las raíces hacia la región medial. Están adheridas entre sí sin poder ver los espacios habituales de líquido cefalorraquídeo entre las mismas. En la segunda imagen vemos una aracnoiditis adhesiva de tipo 2, donde existe adherencia hacia la periferia de las raíces, dando la imagen de saco vacío. En un plano sagital podemos observar ese tipo de complicación de tipo 2, donde hay amplitud del canal sin identificar el trayecto habitual de la caudequina, ya que está adherida hacia la periferia, dando esa imagen de saco vacío. Otra de las complicaciones que suele ser inmediata y depende del estado hemodinámico y el estado coagulativo del paciente o del tipo de abordaje quirúrgico realizado es la hemorragia postquirúrgica hacia la región epidural. Es rara en un 0.2% de los pacientes y puede presentarse horas o días después del procedimiento. Debuta generalmente con dolor y puede existir déficit neurológico ya que puede tener extensión en más de un nivel vertebral, desplazándose por el espacio epidural y por efecto de masa puede realizar compresión radicular. El artefacto o la intensidad de señal va a depender del tipo de estadio en la degradación de la hemoglobina hasta llegar a la hemosiderina y generalmente se va a caracterizar en T2, produciendo mayor artefacto de susceptibilidad magnética en el mismo. En esta imagen podemos observar una secuencia ponderada en T1, plano axial, donde sutilmente vemos el desplazamiento y compresión hacia la región posterior del saco dural con una imagen hipointensa ocupativa del espacio epidural. Y sumado al antecedente quirúrgico ya conocido, tenemos que estar muy enterados de los antecedentes ya que la ocupación del espacio epidural, el diagnóstico diferencial va a depender de los mismos. En la secuencia ponderada en T1 con gadolinio, observamos la heterogeneidad del realce periférico, sin embargo no hay evidencia de
un intenso realce que nos oriente a un proceso infeccioso de tipo absceso, que es otro diagnóstico diferencial. En este caso, en un plano sagital, secuencia ponderante 1, observamos la ocupación del margen posterior del espacio epidural a nivel de un sitio previamente abordado quirúrgicamente, que en la secuencia ponderante 2 da un artefacto de susceptibilidad con mayor heterogeneidad del sitio afectado. Y al administrar gadolinio, pues no hay un intenso realce que nos oriente a la presencia de un absceso, en este caso por el comportamiento en imagen, la complicación a sospechar es hemorragia posquirúrgica epidural. Las infecciones también van asociadas a procesos multifactoriales. Los agentes patógenos que habitualmente generan complicaciones son Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis. Estas suelen tener avances que van a ir desde la discitis, formación de osteomielitis, hasta la formación de abscesos. Podemos tener todos estos hallazgos en un mismo paciente. La extensión del proceso infeccioso generalmente va desde la región subcondral y por diseminación hematógena puede extenderse a otros niveles vertebrales. Y es muy característico que inicie en esa localización, pasar desde la región subcondral hasta el disco y otros niveles por diseminación de continuidad. Se suele extender hacia el espacio epidural con formación de abscesos y este es un gráfico que lo ejemplifica. Depende del tipo de abordaje realizado, pero aumenta la incidencia de infecciones cuando el paciente ha sido instrumentado. Hasta un 12% podemos tener riesgo de infecciones. Aquí tenemos un ejemplo en donde una secuencia ponderante 2, plano sagital, identificamos el desplazamiento del saco dural hacia la región posterior con evidencia de ocupación del espacio en el nivel quirúrgico y ligera hiperintensidad del disco en relación al resto de discos evaluados. Al administrar gadolinio, vemos el realce heterogéneo periférico del mismo asociado a una complicación de tipo discitis que se extiende hacia el espacio epidural con la formación de un absceso. En otras secuencias o planos podemos identificar la formación de pequeñas colecciones paraespinales que incluso en un plano coronal podemos caracterizar la alteración de la intensidad de señal de la grasa adyacente al músculo psoas derecho asociado a extensión del proceso infeccioso. Los casos pueden llegar a ser tan dramáticos como este, que las colecciones se extiendan desde los tejidos blandos, que en muchos casos hay que aumentar el campo de visión para lograr adquirir la total extensión de estas infecciones. Y se extiende desde el espacio epidural o hasta el espacio epidural. Y la colección principalmente afecta a los tejidos blandos. El límite para definir si una colección es superficial o profunda es la aponeurosis muscular, para definir si la colección es superficial o se extiende a la profundidad del espacio epidural. Un ejemplo de un paciente masculino de 70 años evaluado en noviembre del 2019, en donde a nivel del E4 L5 podemos ver hiperintensidad del disco en la secuencia ponderante 2. Al evaluar en plano axial dicho nivel, secuencia ponderante 1, vemos la marcada heterogeneidad del nivel afectado con ausencia de las láminas y apófisis espinosa por el tipo de abordaje quirúrgico. En este caso, es mandatoria la utilización de gadolinio para poder ver la extensión del compromiso. Y característicamente vemos el gran aporte del gadolinio, ya que nos permite ver toda la extensión de la colección mejor caracterizada en el plano axial. Podemos ver la distribución que va desde el espacio epidural hasta la piel e incluso localizándose parte de la colección hacia el espacio subcutáneo. Vemos la extensión en esta localización con marcado edema de tejidos blandos. Aquí hay otro paciente
evaluado en abril del 2019, paciente masculino de 39 años, el cual fue instrumentado. Podemos ver la hipointensidad en el trayecto de los tornillos transpediculares. En este caso, tenemos una secuencia inicial ponderada en T1, donde observamos incluso desde esta secuencia la presencia de colecciones en el plano subcutáneo con extensión hacia el plano muscular y espacio epidural. Al realizar la evaluación en secuencia ponderada en T2 tenemos una mayor caracterización ya que es altamente sensible a líquidos y vemos la distribución de las mismas en esta localización. Son complicaciones que suponen una alta morbilidad en los pacientes que incluso empeoran desde los síntomas previos a la cirugía. Otra de las complicaciones que pueden existir es la formación de textilomas. Los textilomas se forman cuando persisten o de forma iatrogénica puede existir material quirúrgico en el sitio abordado. En este caso tiene un amplio papel las modalidades que utilizan rayos X, ya que generalmente este tipo de material suelen ser impregnados con sulfato bárico, que es radiopaco en ese tipo de estudios. Pero en la resonancia magnética generalmente vamos a ver solamente la colección asociada al textil y la hipodensidad central por el tipo de sulfato bárico, por el tipo de material que contiene, que condiciona ausencia de señal. En esta secuencia inicial, pues podemos ver la presencia de una imagen ligeramente hiperintensa con un halo hipointenso, que es mejor caracterizada con la administración de gadolinio. En esta secuencia podemos ver el característico realce periférico hacia el sitio quirúrgico. Las complicaciones por instrumentación suelen generar bastante morbilidad en el paciente, ya que de acuerdo al desplazamiento, si existe mala colocación de los mismos, pueden llegar a suponer varias complicaciones. En esta imagen inicial podemos ver el desplazamiento medial del tornillo transpedicular, que puede condicionar en este caso lesiones incluso nerviosas, vasculares o laceraciones durales. De acuerdo al nivel afectado, pueden incluso condicionar fracturas o inestabilidad de la columna, que incluso puede llegar a empeorar las complicaciones degenerativas previas que presentaba el paciente. Aquí tiene un amplio papel la tomografía, que ya fue explicado por la mayor información que da por la hiperdensidad característica de las estructuras metálicas y la importancia de evaluar la ventana ósea para buscar otro tipo de complicaciones. En la mala colocación o cuando se produce aflojamiento, creo que sí es el término adecuadamente utilizado, podemos identificar hipodensidad en la periferia del tornillo que supera los 2 milímetros. Este es un signo muy importante para suponer que este material puede estar suponiendo una complicación local. En este caso, la imagen inicial nos presenta un estudio de tomografía, pero al ser complementado con resonancia magnética podemos ver el espectro de complicaciones asociadas con formaciones de abscesos paraespinales y adyacentes al sitio de abordaje y colocación de los tornillos. Un ejemplo de paciente femenina de 26 años, evaluada en noviembre del 2019. Curiosamente, a pesar de su corta edad, ya tenía complicaciones marcadamente que suponían bastante complicación y limitación física.
por lo cual se decidió el abordaje quirúrgico y vemos la importancia de definir el abordaje a realizar. En este caso, es altamente instrumentada porque tiene 3 niveles abordados con tornillos transpediculares. La paciente persistió con la sintomatología posterior al abordaje y vemos que como único hallazgo tenía una ligera disposición medial de uno de los tornillos transpediculares que probablemente condicionaba un proceso irritativo local. Y resaltar la ausencia de señal en el sitio y trayecto de los tornillos. Mejor caracterizada en este plano coronal, perdón, en este plano sagital, donde se observa el trayecto inadecuado del mismo. Y los cambios inflamatorios que al ser un periodo postquirúrgico precoz son llamativos en toda la extensión de la región lumbar. Otro caso otras imágenes en un nivel más distal evaluado de la misma paciente de 26 años, podemos identificar que los tornillos distales sí tenían un trayecto adecuado a través de los pedículos. Otra de las complicaciones que se pueden desarrollar es el pseudomeningocele. El pseudomeningocele es infrecuente y esta es una complicación generalmente iatrogénica por dehiscencia o laceración dural, condicionando extraluminación de líquido cefalorraquídeo formando una colección posterior adyacente al sitio afectado y se denomina pseudomeningocele porque realmente no contiene revestimiento meningio, pero sí se encuentra en íntima adyacencia a la dura madre por la laceración de la misma. Supone el diagnóstico diferencial con otro tipo de colecciones como hematomas y abscesos. Y aquí nos da amplia información las secuencias de resonancia magnética, ya que al contener líquido cefalorraquídeo generalmente el contenido va a ser isointenso al mismo. Sin evidencia de realce al administrar medio de contraste a menos que esté sobreinfectado. Aquí hay un ejemplo en donde se identifica un abordaje a nivel del L5S1 con evidencia de una colección posterior de gran tamaño, isointensa a líquido cefalorraquídeo, de márgenes bien definidos, que surgió tras la laceración dural en dicho nivel. Característicamente tiene amplia importancia el uso de gadolinio, ya que si de acuerdo al tipo de señal que presente esta colección y al realce asociado por cambios inflamatorios puede ser un diagnóstico diferencial el absceso. También puede existir cambios degenerativos acelerados, sobre todo complicaciones con pseudoartrosis, fracturas. Generalmente, si hay más de 2 niveles de abordaje quirúrgico, se altera la biomecánica de la columna y pueden aumentar el riesgo de listesis y condiciona inestabilidad de la misma que aumente el riesgo de cambios degenerativos. En estos dos casos son pacientes de pacientes jóvenes en los cuales se aumentaron los cambios degenerativos por el abordaje quirúrgico. La listesis va a ser mejor evaluada con radiografías dinámicas, ya que esta va a permitir identificar si existe desplazamiento en la mecánica de la columna. Y generalmente va asociada a más de 2 niveles, a complicación cuando existen más de 2 niveles afectados. Esta es la bibliografía utilizada. Generalmente nos tenemos que valer de varias modalidades. La bibliografía consultada generalmente fue orientada hacia el uso de la resonancia magnética por la alta resolución que presenta, pero en muchas ocasiones tenemos que valernos de los recursos que tengamos para darle una respuesta inmediata al paciente y en una ocasión posterior derivarlo a un estudio con mayor detalle. Les agradezco mucho su atención y les comparto una pintura denominada La columna rota, realizada por la autora Frida Kahlo. Es una pintura que constituyó un autorretrato, ya que esta paciente sufrió múltiples secuelas
y múltiples intervenciones quirúrgicas en su columna vertebral por un accidente automovilístico que sufrió a la edad de 17 años. Me llamó la atención de acuerdo al tema, porque ella ejemplifica el dolor que sufre con múltiples clavos en todo su cuerpo y se autorrepresentó con lágrimas en su rostro. Ese es solo como un aporte final. Y les agradezco mucho su atención. Que tengan un muy buen día.